4 libros de los evangelios. Estamos viendo la necesidad de nuestro hermano, porque estamos percibiendo a nuestro... Bien, vamos a estudiar la porción Shemini, parashá número 3 de el libro Vaikra, el libro Levíticos. Ya terminamos la semana de Pesaj, de Pascua. Y ahorita pues continuamos con los temas correspondientes a cada Shabbat. Parashá Shemini se traduce como octavo, para hablar que el octavo día fue cuando Aarón por primera vez hizo su trabajo de sacerdote. 7 días donde Moisés le enseñó a él y a sus hijos paso a paso cómo debía hacer para que su servicio como sacerdote fuera perfecto. Le enseñaba cómo tenía que hacer los sacrificios, cómo tenía que vestirse, cómo tenía que rociar la sangre, etcétera, etcétera. Con el propósito de que poder acercar al Creador. Recuerde que esa es eso es lo que significa realmente sacrificio, karub, acercamiento. Cada vez que encontremos la palabra sacrificio o ofrenda que tiene que ver con la matanza de un animal, estamos hablando qué es lo que debemos hacer nosotros en nuestro interior para poder acercarnos al Creador. Y cuando dice que cada una había unas partes que se comían, otras no, son la forma en que tenemos que rectificar cada una de las partes de nuestro interior. El Midrash dice que Moisés tuvo que hablarle de una forma muy sutil a Aarón para que recibiera el llamamiento de gran sumo sacerdote, porque él se sentía muy afectado por la falta que había cometido con el becerro de oro, y además como era tan humilde, no se sentía apto para tan alto grado de responsabilidad y gran posición que le tocaba tener dentro del pueblo de Israel. A diferencia de Nadab y Abiú, que nos cuenta el Midrash, que ellos sí sentían que eran capaces de tomar las riendas de Israel. Dice el Midrash que ellos dijeron: ¿cuándo será que estos dos viejitos mueren y nosotros podemos llegar a liderar? Y dice el Midrash que muy seguramente eso le ocasionó la muerte, porque la intención con que dijeron esas palabras no fue la correcta. Bueno, con respecto a la muerte de Nadab y Abiú hay mucha explicación, ¿no? Muchos dicen que murieron porque estaban ebrios, de ahí parte la mizvah de no tomar licor en el momento que se está haciendo el servicio. También el Zohar nos dice que murieron porque presentaron un servicio al Creador sin estar casados. En fin, hay muchas explicaciones con respecto a su muerte. ¿Y por qué murieron al presentar un servicio al Creador sin estar casados? Porque el Zohar nos dice que un hombre que no esté casado es imperfecto, porque le falta una parte, le falta la parte femenina. Y si no está casado, pues se considera incompleto, y el Eterno dice que nada incompleto le podemos entregar a él. Todo lo que se acerca al Creador debe ser santo, puro, completo, sin mancha. Y esa fue una de las razones más por las cuales se dice que murieron estos dos hombres. Otra explicación es, como eran tan iluminados y entendieron que era el octavo día donde se iba a revelar la gloria del Creador, ellos quisieron acelerar el Gamar Tikun, la corrección final.
Entonces dijeron, si nos presentamos como sacrificio, pues entonces va a llegar la gran corrección en este tiempo en el que nos encontramos. Hay muchas explicaciones con respecto a esa muerte. Y la segunda parte de esta porción nos habla de los animales puros e impuros ritualmente para el sacrificio y que igual son para que el hombre los pueda comer. En Deuteronomio 12:21, aunque no hace parte de esta porción, el Arizal comienza citando este verso que dice que si estuvieres lejos de ti el lugar que escogiere el Eterno tu Dios para poner allí su nombre, entonces podrás degollar de tu ganado mayor o menor que te diere el Eterno, de acuerdo con lo que te tengo ordenado, y comerás dentro de tus ciudades, según todo lo que desees. Entonces aquí el Eterno le está dando la instrucción a Israel, que mate los animales, que ya saben cuáles son los que se pueden, los que son ritualmente puros para el sacrificio, y que se los coman. Entonces es una mitzvah, es un mandamiento del Creador, sobre todo para Israel, de comer la carne del animal y de los animales ritualmente puros. En el Nuevo Testamento se han malinterpretado dos pasajes exactamente, el de Pedro, de la visión de Pedro, y un pasaje de Pablo que hablan con respecto a la comida. ¿Cuál es el de Santiago? Que por medio de la oración todo es santificado. Pedro tiene su explicación solita, nomás es seguir leyendo, solamente es comprensión de lectura. Ahí no necesito tener el Espíritu Santo, ahí no necesito tener iluminación profética para darme cuenta de lo que dice allí. Si yo leo hasta el final ese capítulo y me doy cuenta qué es lo que realmente está transmitiendo Pedro. Pedro simplemente dice, cuando lo vienen a buscar unas personas gentiles, dice, ahora comprendo la visión que tuve de aquellos animales impuros, porque el judío le llamaba impuro al que no era judío. ¿Por qué? Porque comía cosas impuras. Entonces por eso el motivo le llamaba impuro. Simplemente eso. Ahora ya entiendo, me vinieron a buscar gentiles. El mensaje es que yo les comparta el mensaje de salvación a los que no son Israel en ese momento, entre comillas. Pablo dice que todo lo que haya en el mercado, cómaselo. Pero ahí está hablando, el contexto de ese pasaje es la idolatría. ¿Por qué? Porque sacrificaban animales a ídolos. Por motivos de conciencia, todo lo que le pongan en la mesa, todo lo que esté donde vende la carne, cómaselo. Pero solamente está hablando de motivos de idolatría. Para un judío, hablar de comer carne, él no tiene que explicar qué tipo de carne es, porque él ya sabe qué es lo apto y no lo apto. Entonces lo que las personas deben de hacer es ubicarse en el contexto que está hablando un judío. Es como el otro día puse un ejemplo aquí en el contexto de nosotros. Vamos a comer carne. Muy seguramente te pueden dar carne de cerdo y carne de res, porque es la que entre comillas es apta para el consumo en la sociedad en la cual nos encontramos. Pero si yo le digo a una persona, vamos a comer carne de perro, vamos a comer carne de caballo o carne de rata, ¿qué te pasa? No es la cultura, pero el chino sí come carne de perro, carne de gato, que es su cultura. Entonces, de acuerdo a la cultura, yo puedo hablar, voy a comer carne. Entonces, es lo que pasó con Pablo. Todo lo que vea en el matadero, cómalo, pero está refiriendo a las carnes que son ritualmente puras. Y cuando habla de comérsela, está hablando en el contexto de idolatría, no de si la comida es pura o no es pura. Y lo otro, el de Santiago, es de que todo lo con la oración se santifica. Eso ya es otro aspecto de elevación de chispas, de almas que se encuentran dentro de los alimentos. Cuando hacemos la verajá, lo que estamos haciendo es que esa chispa que se encuentra dentro de los alimentos puedan elevarse. El Zohar nos dice que los animales que no son puros, el Eterno los dejó para que las naciones se los comieran. Porque también hay un aspecto de rectificación. Pero entonces, como están del lado de la impureza, pues van a hacer
a empezar el proceso por allá. Israel, como está del lado de la pureza, debe comer todo lo que es puro para santificarse. En esta porción que habla acerca de los animales puros e impuros, el Eterno termina diciendo, sé santos porque yo soy santo. Entonces, cuando hablamos de santidad, el Ari nos enseña que cuando se habla que somos alejados de la santidad, lo que estamos hablando es que ese nefesh no va a poder rectificarse y por lo tanto no va a poder recibir ruach y neshama. Santificarse significa recibir ruach y neshama, comenzar un crecimiento espiritual, estar adherido al Creador. Entonces a Israel se le dio esta orden, porque son los que tienen la conciencia y son los que tienen el entendimiento de saber qué es lo que está pasando en la rectificación de la creación. Todo lo que existe, sabemos que cuando el alma de Adán estalló a fruto de su pecado, y hubieron 600,000 almas, y el Midrash nos dice en esta porción que el Eterno le dijo a Aarón que reuniera a todo Israel dentro del atrio que les iba a hablar. Pero entonces Moisés dijo, pero ¿cómo Israel todo va a caber aquí en este atrio que solamente tiene 25 por 50? Y dice Moisés, ¿cómo van a caber 600,000 hombres en el atrio? Si usted mira casi toda la numerología con respecto a Israel, siempre es 600,000. Y los contaron y eran 600,000. Y por allá los contaron y eran 600,000. Porque 600,000 está hablando del aspecto del Zeirampin, la parte emotiva del ser humano. Entonces Israel tiene la conciencia de saber que esas chispas que cayeron de Adán, unas cayeron en el reino animal, otras en el reino vegetal, otras en el mineral. Entonces todas esas chispas deben de ser elevadas nuevamente a su esencia original. Y por lo tanto debemos comer ese tipo de animales. ¿Para qué? Para que comiencen su acercamiento nuevamente a la luz infinita. Ese es el misterio del comer carne. Entonces la finalidad es, como lo dije, que la creación se rectifique, elevar, acercar. Por eso muchos cabalistas nos dicen que el altar de sacrificio en nuestro tiempo es nuestra mesa. Porque cuando comemos una carne, ¿qué estamos haciendo? Elevando, estamos acercando esa chispa que está ahí a su fuente original, que es el Creador mismo. Entonces nuestra labor es volver a elevar. Y sobre todo Israel tiene la obligación. Si nos consideramos Israel, tenemos que comer carne para elevar. Comer del reino vegetal tenemos que comer porque también tenemos que elevar chispas de allí. Pero en esta ocasión está hablando de la carne que se debe comer. Dice Larí que muchas veces sucede que las almas humanas se reencarnan en animales. Y entonces cuando el animal se sacrifica con la intención correcta, dicen los sabios que cuando un experto en sacrificio de animales, en un shogel, va a sacrificar un animal, el animal se vuelve dócil, se deja sacrificar fácilmente porque el animal sabe que le van a hacer un bien. A excepción de la gente, de los, ¿cómo se llama esos que defienden la animalista? Por ahí hay otro nombre, hay otro nombre para... ¿Ah? Ambiental. Algo así, que protección de animales. Es un favor que se le hace al animal cuando se sacrifica, porque esas chispas de alma que están allí comienzan su proceso nuevamente de elevación. Y más cuando lo ingiere una persona y con la conciencia adecuada, pues va a elevar mucho más esa chispa. Entonces, cuando se hace eso, puede volver a entrar en otro cuerpo humano. Ahora,
Jaime Vital, un discípulo el discípulo de Arizal más cercano, el que escribió, cuenta una historia que un jueves estaban sentados a la mesa y de repente vino una cabra y puso las dos patas delanteras sobre la mesa. Dice él que el Arizal hablaba con los animales porque él conocía el lenguaje de los animales y empezó a hablar con la cabra. Entonces, ¿qué hizo? Compró la cabra y dijo, esta cabra la vamos a sacrificar en Shabbat. Cuando la gente se fue, Jaime Vital le pregunta a Larí que qué le dijo ese animal. Y dijo que él era un gran sabio de Israel que había encarnado en ese animal porque tuvo relaciones sexuales con su esposa en la luz del día. Y dice él que eso es, ¿cómo es lo que? Eso es en contra del pudor, porque dicen los sabios que las relaciones sexuales deben tenerse en la noche y mucho más. La dice que debe estar uno arropado para poder tener relaciones sexuales. Dice que era un gran sabio, pero como tuvo relaciones con su esposa durante la luz del día, le ocasionó que transmigrara en un animal. Y como él podía hablar con los animales, pudo comprender eso. ¿Ah? Tremendo eso, ¿no? Pero yo voy pa' piedra, ¿sí? Tremendo. Dice Jaime Vital que Dios nos libre. Y cada vez aprende uno. Y estamos hablando de un sabio. El Ari nos enseña que todas las almas de los animales, bestias y aves se originan y están influenciadas por los 4 rostros que menciona Ezequiel en su visión: el águila, el buey, el león y el hombre. Así como hay una carroza en la santidad, también hay una carroza en la parte impura. Los animales puros tienen su raíz en esa carroza santa, y los animales impuros pues tienen su raíz en esa carroza impura. Pero todo esto es con el propósito de hacer rectificación también, ¿no? Porque ¿por qué se crean allá en la impureza? Así como existen seres que el Creador hizo, como los famosos demonios, que son creados para llevar el papel sucio, que es el de ¿qué? Eso, los sparring que tenemos para nuestro crecimiento espiritual. Asimismo, existen también seres animales que sirven como carroñeros y los que limpian el sistema espiritual de los mundos más inferiores. Entonces, todos los que son ritualmente puros derivan de la carroza que es de santidad. Todos los que son ritualmente impuros derivan de la carroza de impureza. Entre ellos está el cerdo, están la langosta, el camarón. El león, aunque aparece en la carroza de Ezequiel, también es un animal que no es ritualmente puro. Ni el oso. Entonces dice que esos que son ritualmente impuros están prohibidos comerlos por Israel. ¿Por qué? Porque se impurifican. El que no es Israel puede comer cuanta cosa le venga en gana. Israel debe cuidarse de comer ese tipo de alimentos. Las almas de los animales domésticos, los que se consideran kosher, aptos para el consumo, descienden de la cara del buey. ¿En qué íbamos? Hablamos que las almas de los animales domésticos vienen de la carroza santa, las almas de los animales impuros vienen de la carroza impura, ¿no? Qué revelación.
Entonces, los domésticos descienden del buey, los salvajes de la cara del león, y como lo dije ahorita, aunque el león no es kosher, descienden de esa cara, y las aves descienden de la cara del águila. El alma animal del hombre desciende de la cara de la carroza santa, de la que visualizó Ezequiel. Dice el Zohar que cuando una persona peca atrae sobre sí un espíritu impuro, una influencia del lado de la impureza. En otras palabras, el Ari nos enseña lo que hace es manchar su nefesh. Se llena de klipot, una negatividad. Y dice que esas klipot comienzan a tener dominio sobre la persona, comienzan a manipularlo. Ya la persona no tiene autoridad sobre esas áreas en las cuales la negatividad comienza a influenciarlo. Pero dice el Zohar que si hace un esfuerzo, el cielo lo ayuda. Por eso dicen los sabios, dice el Ari, y dice el Baal Hasulam, que la única... me están olvidando las palabras hoy. El único... ¿cómo se llama? El único reglamento que tiene una persona para crecer espiritualmente es desearlo. Eso es lo único. Entonces no hay excusas para que la gente no sea espiritual. Porque si lo desea, el cielo lo ayuda. El cielo lo asiste para que pueda crecer espiritualmente. Por lo tanto, una persona tiene libre albedrío de decidir qué lado de la carroza lo va a influenciar. Si es el lado de la santidad o si es el lado de la impureza. Y comienza con el plato de la mesa. Por allí comienza la influencia. Dice el Ari que todo este proceso solamente se aplica al nefesh, ya que el Ruach y la Neshama siempre son puros. ¿Por qué? Porque el Ruach y Neshama no están en el mundo hacia donde cohabita las klipot. El nefesh es el único que es afectado por el lado de la impureza o por el lado de la santidad. ¿Por qué? Porque están esos dos aspectos aquí, de impureza y de santidad. Todos los rujos son del mundo de Yetzirah y todos los Neshamot son del mundo de Beriah. Por lo tanto, siempre son 100% puros. Solamente el nefesh juega esa parte, que puede ser impuro o puede ser puro de acuerdo a lo que yo determine. Y eso es importante, lo que yo determine. Nadie, como siempre insistimos, tiene la responsabilidad sobre mi crecimiento o deterioro espiritual. Nosotros decidimos si crecemos o nosotros decidimos si nos vamos para abajo. Ni el cristiano que menciona que Jesús me salvó, Jesús no lo salva de nada. De que Jesús me salvó, si no estudia a conciencia sus enseñanzas y no toma esas enseñanzas y las pone en práctica, como dijo, como expliqué la clase anterior que dijo Moshe, al profeta que el Eterno va a levantar como yo, escúchenlo y hagan todo lo que él dice. Dice, porque si no lo escuchan serán desarraigados de su pueblo. Escuchar a Yeshua, sus enseñanzas, es poner en práctica lo que él me está enseñando. Moisés no dijo síganlo y adórenlo como Dios, no, escúchenlo, porque esas enseñanzas les van a ayudar a rectificar su nefesh y por lo tanto van a recibir ruach y van a recibir neshama. Por eso dice él, nadie va al Padre si no es por mí. Dice el Ari que a veces ocurre cuando el nefesh de una persona que está dominada por la impureza, sabemos que se va y cuando regresa dice que... Ahora, el Ari, en la clase anterior explicamos que el Ari llama un malvado. ¿Quién es un malvado? Es aquella persona que en sus 3 primeras encarnaciones no hizo nada para su rectificación. Aunque en la tarde continuamos hablando de eso, porque él da otra explicación. Entonces, un malvado es aquella que en sus 3 primeras encarnaciones no hizo nada para rectificarse. En cambio, el Sadik es aquel que hizo aunque una pequeña parte para rectificarse, ya se lo otorgan hasta 1000 y 2000 reencarnaciones para que continúe su proceso.
Entonces dice que cuando el nefesh de una persona mala comienza a descender para nacer, y en ese mismo tiempo va descendiendo el alma de un animal, entonces esa alma, ese hombre malvado, se injerta al alma del animal que está descendiendo. Y entonces su encarnación es en un animal, sea un doméstico o sea un animal salvaje. Y dice Larry que esto es tormentoso y doloroso para el alma, porque va a experimentar la pérdida de su libre albedrío y va a comprender cuán importante es poder conectarse con el mensaje de la Torá. Para eso se presentan ese tipo de encarnaciones, porque puede pensar la otra persona que ay, pero ¿cómo así que un hombre puede encarnar en un animal? ¿Por qué Dios es tan cruel? Esto no, en Dios no aplica nada como que te recompenso y te castigo, y si oras bien te doy premios, y si oras mal te reprendo. No. Todo está enfocado en el proceso de rectificación de la vasija, para que la vasija vuelva a ser una. Entonces cualquier cosa es permitida con tal que ese proceso se lleve a cabo. Cuando el alma de un hombre está en un animal, se da cuenta lo valioso que es la vida y lo valiosa e importante que es la Torá para el ser humano. Y entonces cuando sale de ese proceso, pues ¿qué va a pasar? Va a comenzar un proceso de teshuvá, un proceso de rectificación. Aunque dice Larry que hay almas que aún todavía deben seguir en esos mundos, en esas encarnaciones de animales, porque no ha llegado el tiempo en que sean rectificadas. Entonces el proceso del sacrificio de animales es volverlo a su fuente original. Dice Larry que también ocurre que esas chispas se encuentran en los alimentos que comen los animales, y a la hora de comerlos, pues entonces hacen parte del animal, y a la hora de sacrificarlos, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que acercan nuevamente a su fuente, y cuando el hombre lo come, hacen parte nuevamente del reino del hombre. Ahora, hay animales, pues ya lo hablamos, animales que se pueden comer, kosher, animales trefá, que no se pueden comer. Los animales puros vienen del lado de la pureza, los impuros vienen del lado de la impureza. Si comemos un animal puro, impuro, ritualmente impuro, ¿qué pasa? Pues nos impurificamos y no vamos a poder crecer espiritualmente, porque estamos conectados e influenciados por el lado de la impureza. El Zohar dice, cita el Salmo que dice: ¿quién es el hombre que desee la vida, que codicia muchos días en que vea el bien? Dice el Zohar que la vida es el mundo por venir, donde mora la vida eterna. Y la vida eterna es el árbol de la vida. En otras palabras más simples, ¿qué es el mundo venidero? Es el mundo espiritual. Ese es el mundo venidero. Entonces dice el Zohar, desear la vida es desear el mundo espiritual. Y dice el Zohar que quien desea el mundo espiritual debe guardar su boca de animal impuro. ¿Por qué? Porque mientras comas animales impuros jamás vas a poder ascender en los mundos espirituales. Estás atado a las clipot, estás atado al mundo de la impureza. Por lo tanto, nuestro crecimiento espiritual está enmarcado por lo que comemos. Dime qué comes y te diré quién eres. Dice, me inventé un refrán. Eso es básicamente lo que aprendemos en esta porción. Israel está obligado a rechazar las comidas que son ritualmente impuras, porque lo alejan de la santidad. Sé santo porque yo soy santo. ¿Ok? Aportes, preguntas, opiniones. Ahora que explicaban lo de la elevación de la chispa a los diferentes reinos, quedaba mirando que el Señor en su sabiduría nos permite conocer cosas indirectamente, ¿no? Eso uno en el colegio le enseñan el ciclo. O sea, así como los animales comen los vegetales y le dan la chispa y nosotros los animales le damos, los vegetales se nutren de la tierra, o sea que
y el reino mineral también elevan también. Y eso lo aprende uno en botánica, en biología, cuando viene todo el ciclo. Entonces, acá lo complementamos con la parte espiritual, pero no nos permitió conocer ese ciclo. Claro. Ya acá en la parte natural. Eso es. Ok, shalom. Shalom.